y es realmente un templo que refleja, que ha encerrado episodios históricos claves en la historia de Europa y de Francia en particular, y que desde el punto de vista arquitectónico y artístico también encierra un patrimonio invalorable. Vamos a hablar con un especialista, muy conocedor de la historia de Notre Dame, especialista en arte y en este tipo de arquitectura. Estamos en vivo con vos, José Orlando. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y aquí estamos junto a Fernando Fraenza, quien se desempeña como docente de arte en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, escuchamos con mucha atención el informe con el que se inició el informativo y nos causa impacto, ¿no? Estas imágenes y todo el estremecimiento del público ahí, de la gente en Francia, en París, viendo cómo se quema cómo se quemaba la catedral y cómo se cae la aguja, ese símbolo histórico, especialmente para los católicos. Fernando, decíamos, ¿no?, que es impactante lo que ocurrió y además por la importancia histórica desde los cimientos mismos de esta catedral. Sí, estábamos hablando de que en esta catedral, además de que han sucedido ciertos hechos fundamentales, años, toda una serie de acontecimientos que tienen que ver con la evolución del cristianismo en Europa, porque esta catedral está asentada, por un lado, sobre un templo romano, pero allí se construyó alrededor del año 500 el primer templo cristiano en París, y de allí en adelante se construyó una basílica románica, y en algún momento, cuando renació a finales de la Edad Media la vida urbana en Europa, cuando París concentró la vida económica y política de Francia, cuando renacieron las ciudades, cuando se fortaleció el clero urbano, el famoso obispo Sully decidió abandonar este pequeño templo románico y construir casi experimentalmente uno de los primeros templos góticos europeos, que es esta Notre Dame, ¿no? Que es un caso ejemplar de la primer generación de templos góticos en Europa. Y luego de eso pasaron muchas cosas, entre ellas, como escuchábamos recién, uno dice, bueno, esta catedral fue construida a partir de 1163, pero tardaron casi 200 años, y después dicen, bueno, terminó siendo construida en 1345. ¿Qué quiere decir que terminó siendo construida? Porque estas catedrales son prácticamente un organismo viviente, porque uno dice terminó en 1343, pero sucedieron tantas cosas que la modificaron tantas veces. Por un lado, esto nos pesa porque la pérdida actual da cuenta de una pérdida de todos esos valores históricos, pero por otro lado, en esta enorme tragedia, en esta gran desgracia, nosotros en la historia de la catedral vemos un cierto hecho afortunado, que es que esta catedral va siendo renovada permanentemente. Desde hace 850 años aproximadamente no tenemos la misma catedral. Recién estábamos hablando de cuándo esta catedral había sufrido episodios que habían destruido parte de su patrimonio, ¿no? Por ejemplo, la profanación que se da en torno a la Revolución Francesa en 1790, pero hay que pensar que esta catedral va cambiando permanentemente, porque yo no sé si es un cambio mayor esta profanación que sufrió en 1790 o, por ejemplo, unos siglos antes, en el siglo XVII, en la época de Luis XIV, cuando los artistas barrocos de alguna forma se apropiaron de la zona este de la catedral y modificaron sustantivamente la catedral, ¿no? Y después un hecho característico que mucha gente por ahí recién ahora con esto lo va aprendiendo y que vos me lo has ilustrado muy bien. Cuando es la coronación de Napoleón, uno de los hechos quizás emblemáticos históricos, era un depósito. Era un depósito, efectivamente, porque la coronación de Napoleón fue aproximadamente, si mal no recuerdo, en 1804. La catedral había sido profanada en 1790 y 1791, pero había sido profanada radicalmente, es decir, se habían decapitado sus esculturas, se habían bajado todos los reyes de la galería de los reyes de Israel, se habían destruido todas las imágenes, se había quemado la sillería y se había convertido la catedral en un gran galpón, en un gran depósito inclusive de granos, comida, etcétera, etcétera. En
Esto duró por lo menos 50 años hasta que la atención que se da hacia la Edad Media en el romanticismo y aquella famosa novela de Victor Hugo que se llama Nuestra Señora de París, pero que cuenta la historia de Quasimodo y la gitana Esmeralda, el jorobado. Eso fue recién alrededor de 1840-1845. En esos 50 años estuvo totalmente abandonada. Y dejar abandonada una catedral 50 años, linda con arruinarla. José. Cuando en 1804 charlábamos recién, Napoleón fue coronado, hubo que repararla localmente, hubo que limpiar una parte, poner unas cortinas, poner unos tapices, tapar los escombros y allí se lleva a cabo la coronación de Napoleón. José. Está bien. Pero Sí, una cosa que habría que añadir... Sí, Gerardo, te está escuchando. Porque claro, es tan intensa la historia Sí. y Fernando lo está contando con una vivencia que es muy claro, ¿no? Que nos ilustra muchísimo. Sí, gracias Fernando por tu participación. ¿Te quieren preguntar? Sí. Sí. No, quería consultar. Ahora Macron ha dicho que se va a reconstruir, que entre todos los franceses van a reconstruir Notre Dame. ¿Cuánto se disminuye o qué pasa con el valor patrimonial histórico de un emblema como este? Cuando, por ejemplo, ocurrió que tiraron abajo las Torres Gemelas y se pudo construir otro edificio, no había ahí un valor histórico por detrás, porque era algo muy reciente y demás. Pero ¿qué pasa con el impacto en cuanto al patrimonio cuando se va a hacer una nueva iglesia, una nueva catedral? Bueno, aquí habría que tener en cuenta una cosa, que todo turista atento observa cuando va a estas catedrales. Por ejemplo, allí cerca, a la Sainte-Chapelle o a la propia Notre Dame. Todo turista atento ve que al lado de las catedrales, en la actualidad hay un foso. Y que adentro de ese foso hay artesanos picapedreros picando piedras, a veces con martillo neumático y tecnología nueva, pero estas catedrales están permanentemente siendo renovadas. Esto no es una tecnología que está situada en la Baja Edad Media y que se ha perdido. No, en estos 850 años, como charlábamos recién, prácticamente todas las piedras de esa catedral han sido renovadas. Por ejemplo, uno diría los arbotantes, que son aquellos haces que distribuyen la presión de la bóveda y que son como unos elementos largos que transmiten las cargas y que están formados por una serie de piedras que uno diría, si uno saca uno se viene todo abajo. Los arbotantes fueron cambiados piedra a piedra en el siglo XIX. La torre que hoy se cayó es una torre construida en el siglo XIX. Las gárgolas, si bien el término gárgola indica la salida de agua, las famosas gárgolas de las cuales se comenta en la novela de Victor Hugo son del siglo XIX. Lo que quiero decir es que afortunadamente la tecnología va a hacer de que la reconstrucción siga las mismas normas históricas. Prácticamente en Notre Dame nada era del siglo XII. Claro. Prácticamente todo se había renovado. Y lo bueno es que con la misma tecnología, con, podríamos decir, una tradición del gremio de los picapedreros que atraviesa 900 años de historia. Por eso yo, si bien creo que es una pérdida tremenda, ya está probado que ha habido pérdidas casi tan terribles a lo largo de la historia y que han sido subsanadas. Yo comentaba recién a los chicos de que tal vez a mí me alienta de que unos cuantos metros de Notre Dame está el Hotel de Ville. El Hotel de Ville, el viejo municipio de París, que fue reducido a cenizas. Ese se quemó y absolutamente nada, y hoy lo tenemos reconstruido con la misma tecnología como era en el pasado. ¿Qué ilustración nos ha dado Fernando sobre el pasado, el presente y el futuro que puede tener en la reconstrucción la Catedral de Notre Dame, que impacta al público, Gerardo, pero que sin lugar a dudas va a costarnos muchísimo seguramente poder ver la nueva etapa en la reconstrucción, ¿no? Así es, José. Excelente el aporte de Fernando, muy ilustrativo respecto a todos los antecedentes, todo el contexto que rodea esto y esperar ahora lo que será la recuperación, por lo menos edilicia, de este emblema que ha caído bajo el fuego. Muchas gracias, José, y un saludo a Fernando. Gracias.